que el año pasado estuvo y este año está. Y el año pasado además estuvo con Javier, es un egresado del doble grado, y el año pasado él, su comunicación era el contexto de escuchar dinámicas sociales y sus metafísicas. Y ha pasado un año, y ahora ya su título es La escucha improductiva. Así que muchas gracias, Javier, por estar aquí y adelante. Bueno, muchísimas gracias, Alfredo, y a todos los que han considerado interesante mi propuesta. Y bueno, pues ya, como ya ha dicho Alfredo, este es mi segundo congreso de pensamiento musical, aunque en el primero también me mencionaste, aunque sea citando. Entonces, bueno, pues como que me acompaña bastante este congreso. Y bueno, pues también contar un poco que después del doble grado, lo que he decidido, pues ahora estoy estudiando desarrollo de aplicaciones multiplataforma, una FP, pues bueno, primero de cara al comer y luego pues que también creo que es muy importante de cara a que, bueno, pues en esta sociedad de tantos datos e información, pues cuanto más sepamos o mayor control tengamos de estas herramientas, pues desde luego mejor uso le podemos dar y orientar hacia bueno, pues la música, filosofía o a lo que queramos tratar. Entonces, bueno, para empezar, voy a una pequeña introducción. ¿Qué es escuchar? Pues es la pregunta con la que todos los que estamos aquí pues hemos pensado alguna vez. Pues para mí escuchar es tocar el corazón, llegar al torrente donde confluyen las emociones, es decir, tocar, acercarse íntimamente al otro. Pero ¿qué ocurre cuando la violencia de lo que escuchas te desgarra el corazón? Cuando no puedes más que observar y aprender a integrar contigo unas heridas que nunca sanarán. ¿Qué es lo que ocurre en el cerebro cuando durante toda tu vida has escuchado violencia? ¿Cómo afecta esa violencia a la percepción sonora? Yo se lo diré. Pues afecta hasta el punto en que pensar en la palabra escuchar es un sinónimo de recordar los peores gritos que te han pasado en la vida. A la propia experiencia de escuchar se le añade un balance más, diseñado para atenuar los sonidos más atroces que conviven con los más agradables. Escuchar es un ámbito donde confluyen lo irreal y lo real, donde convive la verdad con su contradicción. Escuchar es reconocer que la sociedad de la que tanto bebemos le debe muchos sonidos agradables a las niñas y niños de Palestina y en general a todas las sociedades que no son oídas por la sociedad que más se regodea en profundizar sobre la escucha. Escuchar es reconocer la brecha que genera la violencia y su sonido, y no ignorarlo, sino repararlo. Bueno, pues después de esta pequeña introducción sobre la escucha improductiva, lo relaciono muchísimo con la ecología acústica. Son dos conceptos que considero sinónimos. La escucha improductiva se centra en la idea de escuchar sin una finalidad concreta. Permite, o al menos lo intenta, que los sonidos existan tal y como son, sin intentar categorizarlos ni interpretarlos de manera instrumental o funcional. Pero ¿cómo podemos escuchar improductivamente? Pues lo primero, si atendemos a la definición de escuchar que nos da la RAE, es prestar atención a lo que se oye. Entonces, esta acción, según la Academia, se diferencia de oír por el hecho de que escuchar conlleva la noción de un sujeto que voluntariamente se focaliza en lo que oye. Esta palabra proviene del término latino auscultare, del que deriva también el verbo auscultar, definido como aplicar el oído a la pared torácica o abdominal con instrumentos adecuados o sin ellos, a fin de explorar los sonidos o ruidos normales o patológicos producidos en los órganos que las cavidades del pecho o vientre contienen. Esto sí es una definición más apropiada para una escucha ecológica o improductiva, que se podría definir como la exploración de los sonidos normales o patológicos de la naturaleza, para así facilitar sus debidos cuidados. Sin embargo, y aquí está la trampa, para este tratamiento no es suficiente la elaboración de meras herramientas explícitas,
como si la naturaleza fuera una máquina con sus chips y cables a los que se podría reparar cambiando una pieza por otra o aplicando algún parche. Esta concepción es joven y errónea. No tiene en cuenta el fondo y prioriza la forma. La ecología acústica debe constituirse considerando que cada sonido, cada relación sonora, cumple una función fundamental para el desarrollo de la vida en su entorno. En lugar de captar o entender los sonidos por su utilidad inmediata generando estadísticas o piezas neovanguardistas, la escucha improductiva propone que dejemos que los sonidos nos afecten sin intervenir en su significado. Bueno, para esta exposición me he centrado sobre todo en un libro de Byung-Chul Han, La vida contemplativa, del que cito que nuestra sociedad actual, absorbida por la actividad y el rendimiento, hemos perdido el acceso a los dominios de inactividad y su esplendor. La inactividad se ha difuminado hasta volverse una forma vacía de actividad, en la que incluso el tiempo libre carece de intensidad o contemplación. Es un tiempo que matamos para impedir que surja el tedio. No es un tiempo libre, vivo, sino un tiempo muerto. Una vida intensa hoy implica sobre todo más rendimiento o más consumo. Hemos olvidado que la inactividad, que no produce nada, en realidad constituye una forma intensa y esplendorosa de la vida. También rescato el concepto de conocimiento tácito propuesto por Michael Polanyi, el filósofo de la ciencia, que se refiere a aquello que no puede ser fácilmente articulado o explicado de forma concreta, o al menos no con la misma facilidad, porque a menudo proviene de la experiencia individual. Este concepto, el conocimiento tácito, es clave para la comprensión de la escucha improductiva, que no intenta definir ni domesticar los sonidos, sino que deja que se presenten tal y como son, sin una interpretación inmediata o explícita. A este tanto, Han reflexiona lo siguiente. El saber no puede reflejar la vida completamente. La vida completamente consciente es una vida muerta. Lo viviente no es transparente para sí mismo. El no saber, como una forma de inactividad, reaviva la vida. En un aforismo referido a la Nueva Ilustración, Nietzsche eleva la ignorancia al núcleo de la vida. No es suficiente que llegues a ver en qué ignorancia viven el hombre y el animal. Además, has de tener voluntad de ignorancia y aprenderla. Debes comprender que sin esa clase de ignorancia, la vida misma sería imposible, que ella es una condición por la que lo vivo se conserva y crece. En torno a ti ha de haber una campana grande y sólida de ignorancia. La decidida voluntad de saber no alcanza lo más íntimo y profundo de la vida, más bien paraliza la vitalidad. Nietzsche también diría que sin la inactividad la vida es imposible, que es la condición por la que lo vivo se conserva y crece. Así, la escucha improductiva permite que los sonidos se manifiesten de forma implícita, sin intentar dominarlos ni clasificarlos, como un tipo de conocimiento tácito que nos lleva a una comprensión más profunda, más íntima de los ecosistemas sonoros, donde los significados no son siempre accesibles mediante un análisis lógico, sino que se experimentan en toda su riqueza y misterio. También voy a John Cage y su idea de obra abierta, que también tiene mucho que aportar a la escucha improductiva. Cage sugiere que el sonido no puede objetivarse o definirse completamente, sino que está siempre en un estado de transformación en relación con su entorno. El sonido es visto como una red de relaciones entre los elementos de la naturaleza. La escucha improductiva, en este contexto, acepta que el sonido no es algo lineal. Al igual que en la obra abierta de Cage, el sonido en un paisaje sonoro nunca es un producto cerrado, sino una experiencia que fluye y evoluciona continuamente, de la misma manera en que lo hace la naturaleza. Pero en estos momentos de obsesión por la determinación, estamos alejados de esa red de relaciones. Citando a Han, dice, si el corazón es el órgano del recuerdo y la memoria, en la área digital estamos absolutamente desprovistos de corazón. Almacenamos cantidades impresionantes de datos e informaciones, pero sin recordar. Nos apartamos de cualquier forma de para siempre. Abjuramos de las prácticas que toman mucho tiempo, como la fidelidad, la responsabilidad, la promesa, la confianza y el compromiso. La vida es gobernada por lo provisional, por el corto plazo, por lo inconstante. El ser humano es un animal narrans, un animal narrador. Nuestra vida, sin embargo, no está siendo determinada por un relato vinculante, coercitivo, que nos pueda dar sentido y orientación. Estamos muy bien informados, pero carecemos de orientación debido a la ausencia de un relato.
Si la felicidad humana, como dice Nietzsche, depende de que haya una verdad indiscutible, entonces estamos realmente desprovistos de felicidad. La verdad es un relato. Las informaciones, por el contrario, son aditivas. No se condensan en un relato. Las informaciones refuerzan la tormenta digital de contingencias y agudizan la falta de ser. Nada promete compromiso y duración. La contingencia intensificada desestabiliza la vida. Y estas son las razones contra las que se tendría que posicionar cualquier expresión sonora, incluida la escucha improductiva, a saber, que si queremos tanto hallar un verdadero significado de escuchar, si es posible, o de la música incluso, debemos tener en cuenta que no partimos de conceptos cerrados o explícitos, sino de una dinámica que ocurre en un tiempo y lugar determinados, cuya expresión no es una abstracción concreta, sino una interrelación de elementos naturales. En esta interrelación de elementos tenemos que dar cuenta que el oyente forma parte del sistema. Y pues la ecología acústica y la escucha improductiva comparten que el oyente no es un sujeto pasivo, sino que forma parte activa de esta red de relaciones. El oyente forma parte de un sistema más amplio que incluye el entorno sonoro, la naturaleza y las relaciones que allí se dan. Decía Roberto Barbanti, discípulo de Makis Solomos, que el acto de escuchar no reconoce sus propios límites, no es ajeno a los ruidos y ha de comprenderlos para poder transformarlos. De ahí que cuando escuchamos de verdad, productivamente, no hacemos más que experimentar. Precisamente, sobre la experiencia, Han comenta que no es un resultado del trabajo y el rendimiento. No se la puede producir por medio de la actividad. La experiencia presupone más bien una forma particular de pasividad e inactividad. Hacer una experiencia con algo, sea una cosa, un hombre, un Dios, significa que algo nos acaece, nos alcanza, que se apodera de nosotros, que nos tumba y nos transforma. La experiencia se basa en el don y en la recepción. Su medio es la escucha. El ruido, provocado en la actualidad por la información y la comunicación, sin embargo, pone fin a la sociedad de los que escuchan. Nadie escucha. Cada quien se produce a sí mismo. Las inactividades requieren mucho tiempo. Exigen un largo rato, una intensa pausa contemplativa. Son raras las inactividades en una época de apuros en la que todo se ha tornado tan a corto plazo, tan de corto aliento, tan corto de miras. Hoy se impone por todas partes la forma de vida consumista en la que toda necesidad debe ser satisfecha de inmediato. No tenemos paciencia para una espera en la que algo pueda madurar lentamente. Lo único que cuenta es el efecto a corto plazo, el éxito veloz. Las acciones se acortan y se convierten en reacciones. Las experiencias se rebajan a vivencias. Los sentimientos se empobrecen en la forma de emociones y afectos. No tenemos acceso a la realidad, que solo se revela a una atención contemplativa. En conclusión, diremos que la escucha improductiva en realidad está relacionada con la ecología acústica al proponer un enfoque en que la escucha es un acto abierto, no lineal y participativo. Al no buscar resultados inmediatos ni la categorización del sonido, nos abre una mayor sensibilidad hacia los paisajes sonoros, reconociendo sus significados tácitos y su dinámica dentro de un ecosistema vivo. Y bueno, pues ya la última cita de Han diría que quien está realmente inactivo no se afirma a sí mismo, se desprende de su nombre y se vuelve nadie. Sin nombre ni propósito, se entrega a lo que acontece. Y cita también Han un haiku que expresa todo esto que acabo de decir. Quietamente sentado, sin hacer nada, llega la primavera y crece la hierba sola. Muchísimas gracias.